el pecado original y sus consecuencias. Todos los que nos apoyamos en la Biblia como la palabra de Dios, y la aceptamos como nuestra única regla de fe y conducta, sabemos que hubo un hombre histórico llamado Adán, que pecó. Sin embargo, no es al primer pecado a lo que llamamos pecado original, sino a su alcance y consecuencias. El origen de la controversia se remonta al siglo IV. Los protagonistas son dos monjes, Agustín y Pelagio. El pecado original según el pelagianismo. En resumen, esto fue lo que enseñó Pelagio, que el hombre fue creado esencialmente bueno. Que podía ser modificado accidentalmente, pero no esencialmente. Que el pecado de Adán fue algo accidental, pero luego de pecar, permaneció esencialmente bueno. Que su naturaleza moral quedó intacta. Que el pecado de Adán le afectó a él y solamente a él. Por lo tanto, no hay ninguna culpa, juicio o corrupción que hayan sido traspasados a su descendencia. Y que todos los seres humanos nacemos con la misma condición moral de Adán antes del pecado. De esta manera, Pelagio defendió que luego del pecado, el ser humano permaneció siendo esencialmente bueno, con todas sus habilidades intactas, incluyendo su libre albedrío. No hay que ser una autoridad en el conocimiento bíblico para darse cuenta que Pelagio estaba sinceramente equivocado. Agustinianismo. Las enseñanzas de Agustín se resumen así, que antes del pecado, Adán tenía la habilidad para pecar y para no pecar, pero que luego de la caída, entiéndase su pecado, ya no poseyó la inhabilidad para pecar o, lo que es igual, la habilidad para no pecar. En otras palabras, que después de la caída ya no podemos vivir sin no pecar. Que esencialmente el hombre sufrió una transformación moral de su naturaleza. Pecamos porque somos pecadores. Que los efectos del pecado, la corrupción de la naturaleza humana, la culpa y la condenación, han alcanzado a todos los descendientes de Adán por generación natural. Desde el vientre de nuestra madre ya somos pecadores. Que las determinaciones volitivas del hombre están determinadas por su condición pecaminosa. En fin, en lo que corresponde a la salvación, esta tiene que ser enteramente por gracia, haciendo necesario el nuevo nacimiento o regeneración para que el hombre pueda ser movido al arrepentimiento y la fe. Este capítulo de la controversia culminó con la condenación de Pelagio en el Concilio de Cartago en el año 418. Pero sus primos hermanos, los semipelagianos, reaparecerán en plena efervescencia de la Reforma protestante del siglo XVI, y le darán a la Iglesia reformada la oportunidad de contender ardientemente contra las enseñanzas de un Pelagius revividus. Semipelagianismo. Retomando la causa de Pelagio, surgió lo que se llamó el semipelagianismo, asumiendo lo que ellos entendían era un punto intermedio entre las posiciones de Agustín y Pelagio. Fue algo así como un pelagianismo rebajado, que aceptaba en parte los efectos, consecuencias y alcance del pecado de Adán, tanto en él como en su posteridad, pero que le reserva al hombre una dosis de buena voluntad como para poder cooperar con la gracia de Dios en la conversión. El semipelagianismo enseña que el hombre con sus propios poderes naturales está habilitado para dar el primer paso hacia la conversión, y entonces, logra la asistencia del Espíritu Santo. Una máxima que caracteriza al semipelagianismo es: me corresponde a mí estar dispuesto a creer, y a la gracia de Dios asistirme. Martín Lutero escribió acerca del pecado original, de acuerdo con el apóstol, y su simple sentido de estar en Cristo Jesús, no es meramente una insuficiencia de cualidad en la voluntad, o una mera insuficiencia de iluminación en su intelecto, o de fuerza en la memoria.
Por el contrario, es una completa depravación de toda la rectitud y la habilidad de todo poder del cuerpo, al igual que del alma, y del interior y exterior entero del hombre. En adición a esto, es una inclinación al mal, una repugnancia a lo bueno, una inclinación opuesta hacia la luz y la sabiduría. Es el amor al error y las tinieblas, un escape de las buenas obras, y un aborrecimiento de ellas, un correr hacia el mal. Por eso, tanto Lutero como los demás reformadores se pararon firmes en que es solo por Cristo, solo por gracia y solo por fe que el hombre puede ser salvo. Y a su vez estas solas de la Reforma no son sino el eco de Pablo, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes sino que es el regalo de Dios. Efesios 2, 8. Arminianismo. Jacobo Arminio se convierte en el próximo abanderado del semipelagianismo. Generó toda una controversia contra las enseñanzas de la Reforma, y contra las enseñanzas del mejor de sus exponentes, Juan Calvino. Arminio resumió sus argumentos en 5 puntos contra el calvinismo, los cuales fueron refutados y condenados en el Sínodo y los cánones de Dort en el año 1618. Uno podría distinguir ambas enseñanzas así: la diferencia entre ellos no es primordialmente una de énfasis sino de contenido. 1. El calvinismo proclama un Dios que salva. El otro, el arminianismo, a un Dios que hace posible la salvación y al hombre salvable. En el primer caso, la salvación estará asegurada por el Dios que lo salva particularmente. En el segundo, el objeto de la salvación es toda la humanidad pero nadie en particular. En el primer caso, Dios es quien salva mediante su soberana, libre e incondicional elección. En el segundo, el hombre se salva cuando él quiera por su libre albedrío, e inclusive, puede perder la salvación cuando él mismo lo decida, o dependiendo de él. Para el calvinista la clave es la gracia de Dios, para el arminiano, la clave es su libre albedrío. En un lado calvinista, Dios se lleva toda la gloria en nuestra salvación. En el otro arminiano, la comparte con el hombre al cooperar con él en ella. Ante estos contrastes, uno tiene que llegar a la conclusión de que los dos no pueden estar en lo cierto. Y lo terrible es que de lo que se trata es de la salvación.